El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá un encuentro con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, en la capital rusa el 20 de agosto, informó el servicio de prensa del Kremlin. El 20 de agosto tendrán lugar en Moscú las conversaciones entre Vladimir Putin y la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, dice el comunicado. Está previsto que los líderes discutan el estado y las perspectivas de desarrollo de la cooperación bilateral en diversos ámbitos, así como aborden una serie de cuestiones internacionales y regionales de actualidad. Tras la visita a Rusia, Merkel realizará una visita a Ucrania. La canciller visitará Ucrania el domingo 22 de agosto, indicó el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert. El portavoz de la presidencia ucraniana informó antes que durante su visita a Kiev Merkel se reunirá con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, para debatir la situación en Donbass y el proyecto Nord Stream 2. Alemania dice: necesitamos a Rusia para resolver los conflictos en Siria, Libia y Ucrania. La Unión Europea necesita a Rusia para resolver los conflictos en Siria, Libia y Ucrania, declaró el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. El jefe de la diplomacia alemana recordó que Rusia es un país vecino, lo necesitamos para resolver los conflictos en Siria, Libia y Ucrania. Debemos ser capaces de jugar duro, pero al mismo tiempo no debemos permitir que el diálogo se detenga. Por lo tanto, en el marco de la OTAN, hemos defendido una y otra vez que se celebre un Consejo Rusia-OTAN, dijo Maas al intervenir en el foro Globsec en Bratislava. El diplomático llamó a lograr un enfoque común sobre Rusia y señaló que lo sucedido con el opositor Alexei Navalny muestra que Europa debe hablar un lenguaje claro, pero también hay que ser conscientes de que necesitamos a Rusia. En cuanto a relaciones con Estados Unidos, Maas comentó que independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses, los europeos deben acostumbrarse a que Estados Unidos se alejará paso a paso del papel de policía mundial. Estados Unidos es nuestro aliado más cercano fuera de la Unión Europea y si queremos cumplir nuestro papel, tenemos que fortalecer el pilar europeo en la OTAN, recalcó. Una buena cooperación en Europa solo es posible con la participación de Rusia, declaró el primer ministro del Estado Federado alemán Sajonia-Anhalt, Rainer Haseloff, en una entrevista con la prensa en vísperas de la 12 Conferencia de Materias Primas ruso-alemana. La conferencia tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre en la Universidad Minera de San Petersburgo. Por supuesto, por un lado, hay desacuerdos entre Rusia y Alemania con la Unión Europea. Sin embargo, por otro lado, Rusia forma parte de Europa, que incluye más que la UE. Una buena cooperación en Europa solo será posible con la participación de Rusia, dijo Haseloff. Agregó que en este sentido, la búsqueda de diálogo es importante. Vivimos en un mundo global, y con razón enfatizamos que el aislamiento es un camino equivocado, aseguró. Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rumanía tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esa opción. Ese mismo año, Estados Unidos, la UE y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia. Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania. Últimamente, en Occidente, suenan más llamamientos a favor del levantamiento de las sanciones contra Rusia, bajo el argumento de que resultan desventajosas para todas las partes. Los líderes de Alemania y Francia, los dos países más influyentes de la Unión Europea, visitaron Rusia en una sola semana. ¿A qué se debe este alto interés? Un periodista del medio danés Berlingske enumera las 3 razones más probables de esta ofensiva diplomática. El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió el 18 de mayo con la líder alemana, Angela Merkel, en Sochi. 6 días más tarde, el 24 de mayo, el mandatario galo, Emmanuel Macron, se encontró con su homólogo ruso y participó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en el marco de una visita presidencial de 2 días. ¿Qué objetivos tenían los altos cargos europeos con su visita a Rusia? La decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear con Irán se vio enfrentada con las críticas desde Rusia y China, pero también desde la UE, escribe el autor de la nota de Berlingske, Simon Kruse.
Desde Washington amenazaron con sanciones contra aquellos que comercien con Teherán, algo que afectaría a muchas empresas europeas que volvieron con éxito al mercado iraní gracias a la puesta en marcha del acuerdo nuclear en 2015. En el tema de Irán, Francia, que ya sufrió una pérdida importante por la retirada forzosa de la empresa Total de un proyecto de gas natural iraní, está del lado de Rusia. Alemania, además de los riesgos que podría acarrear a los lucrativos contratos iraníes con las empresas europeas, ve la ruptura del acuerdo con Irán como un paso desestabilizador para todo el sistema de no proliferación de armas de destrucción masiva. Los desacuerdos sobre Irán no son la única grieta en las relaciones entre los países de Europa y su mayor socio, Estados Unidos. De los aranceles introducidos contra el acero europeo a la decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, que provocó protestas que fueron reprimidas por teléfono a Aviv y criticadas por la comunidad internacional, Europa tiene una creciente lista de diferencias con Washington sobre los temas globales, recuerda el autor. Moscú está viendo esto y podría estar dispuesto a darle a los países europeos algo que los estadounidenses apenas puedan: el reconocimiento de sus opiniones y un socio. Así, Rusia se ofrece como un socio alternativo para las naciones europeas. Por otro lado, algunos en Europa lo perciben como un intento de sembrar el desacuerdo en la alianza estratégica con Estados Unidos. El gasoducto Nord Stream 2 es otra manzana de la discordia entre Europa y Estados Unidos. Mientras Berlín busca hacerse con una fuente estable de gas natural para las décadas venideras, los estados de orientación pro-norteamericana, como Polonia, Ucrania y los países del Báltico, alzan la voz contra el proyecto que busca sacarles de la ecuación del suministro de combustible azul a Europa. Estados Unidos, también, está ejerciendo cada vez más presión sobre Alemania para sustituir a Rusia como el proveedor de gas bajo el pretexto de evitar la dependencia del Kremlin. Incluso ya mencionaron la posible introducción de sanciones contra los participantes del proyecto. Esta presión se percibe en Berlín, pero también en la UE en general, como una injerencia inédita en los asuntos internos y un motivo más para seguir cooperando con Moscú en este y otros proyectos, escribe el autor. Que Merkel rechace el Nord Stream 2 es equivalente a suicidarse. Merkel y Putin se reunieron en Sochi el 18 de mayo. Se trata de la primera reunión en mucho tiempo, y llega en un momento crítico para Europa. Alemania y el resto de la Unión Europea deben mantenerse firmes ante Estados Unidos. El entendimiento estratégico entre Berlín y Moscú es la combinación ganadora frente a Trump, escribe el periódico ruso. Hacía mucho que la canciller alemana no podía conversar tranquilamente con Vladimir Putin. Después de las elecciones al Bundestag de septiembre de 2017 siguieron varios meses durante los que a Alemania le tocó formar gobierno. Como canciller interina, Merkel no se sentía cómoda para hablar con el presidente ruso y, además, hasta marzo no hubo un gobierno formado en el país teutón. Había muchas cuestiones que abordar. A pesar de que el enfrentamiento entre Occidente y Rusia continúa, el mundo de los negocios alemán y una gran parte de la clase política intentan encontrar una forma de terminar con la ofensiva de sanciones. Pero cuanto más se acercaba la fecha de su viaje, más claro quedaba cuál iba a ser la principal pregunta que Putin le haría a Merkel. ¿Está usted por fin lista para defender sus intereses? Porque el principal problema de la Unión Europea y de su núcleo, Alemania, se ha convertido en la presión a la que los someten desde Estados Unidos. Una presión a la que se puede calificar de sin precedentes y cuya reacción europea puede acabar siéndolo también, explica Vsgliad en su artículo. Lo cierto es que Donald Trump siempre ha exigido a Europa que pague más. Ya sea dedicando más dinero a las partidas en defensa o reduciendo los aranceles que se aplican a los productos estadounidenses. Sin embargo, Europa no quiere pagar, ya que está acostumbrada a depender geopolíticamente de Estados Unidos y de los atlantistas y, desde luego, porque no está preparada para llevar una vida independiente, ni para repartirse las tareas como parte del matrimonio desigual que mantiene con Washington. Primero anunciando que aplicaría más aranceles a las importaciones de productos europeos. Después, saliéndose del acuerdo nuclear iraní. A Europa, por ahora, se la ha amenazado con sancionar a las empresas que colaboran con Irán y le han recordado que pueden hacer lo mismo con el Nord Stream 2.
De ahí que Alemania deba escoger entre defender sus intereses y los del resto de países de la UE frente a la presión de Estados Unidos o prepararse para la desintegración de la propia Unión. Puede que sea una exageración, pero si lo es, no lo es tanto, señala el periódico. Si la Unión Europea no se da prisa en seguir con el proceso de integración en la práctica paralizado, los problemas acabarán con ella. Ceder a las presiones de Estados Unidos no solo significa dar más argumentos a los euroescépticos, sino también traicionar los intereses europeos y nacionales a ojos, incluso, del más ferviente electorado europeísta. Ni Merkel ni ningún otro político alemán se puede permitir abandonar el acuerdo nuclear iraní ni el proyecto del Nord Stream 2. Sería un suicidio político total y absoluto. Alemania no piensa suicidarse, concluye el artículo. Macron-Putin. Europa necesita a Rusia. Las maniobras para rearrimar Rusia a Europa han comenzado en el sur de Francia. Emmanuel Macron reafirma su convencimiento en que la cooperación con Rusia es indispensable para la resolución de los actuales conflictos internacionales. La minicumbre Macron-Putin en el fuerte de Bregano puede calificarse de positiva para ambas partes. El presidente francés se convierte en el interlocutor privilegiado de Rusia en Europa, actuando de rompehielos en las deterioradas relaciones entre Moscú y sus vecinos del oeste del continente. Bajo el sol de la costa mediterránea francesa, el calentamiento de relaciones entre Rusia y Francia coloca también a Vladimir Putin como parte indispensable e imprescindible, dijo Macron en la resolución de los principales conflictos internacionales, ya sea Ucrania, el Golfo Pérsico, Siria o Libia, entre otros. Una evidencia que solo la histeria antirrusa denunciada por Moscú podía negar. Nadie esperaba decisiones concretas de la reunión. Se trataba de acercar posturas sin esconder, muy al contrario, las diferencias de visión sobre varios diferendos internacionales. Y en esos puntos de fricción, la crisis ucraniana sigue siendo el número uno, aunque tanto Putin como Macron se mostraron ligeramente optimistas. El presidente ruso así lo expresó después de informar sobre sus últimos contactos con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Por su parte, Emmanuel Macron pone su esperanza en la decisión manifestada por el líder ucraniano de querer resolver pacíficamente el conflicto en el este de su territorio.